Volvemos amigos con Iván Maurial. Antes se hablaba de la nobleza de sangre, muchísimo. Y luego ahora se habla de la nobleza de espíritu. Porque si vamos a hablar de ella, en el caso de Iván Maurial, tendríamos que pensar en que tiene dos padres extraordinarios. Jorge Maurial, que es periodista, y Carmen de Maurial, que es comunicadora social. Excelentes personas. Además, un orgullo para la gente que vivimos, que formamos, digamos, una especie de comunidad en Santa Beatriz, en Lima. Pero también se dice de que cuando los niños nacen, se traen a veces debajo del brazo, se traen un pancito, quién sabe, otros se traen un bizcocho, no se puede ser que otros se traen un panetón, pero otros no se traen nada. En el caso de Iván Maurial, bueno, él se trae un gran humor como para después expresarlo. Ahora que él es psicólogo, que es docente en la Universidad Femenina en UNIFE, ¿no? Para expresarlo en el libro que acaba de publicar, que se llama De Mentis, ¿no? Entonces, un humor muy especial, realmente un libro muy simpático para leerlo y divertirse con las situaciones que ocurren y también al mismo tiempo ir penetrando en el conocimiento del ser humano. Por algo, Iván es psicólogo. Iván, bienvenido. Gracias, Alfonsina, gracias. Bueno, es muy simpático tenerte aquí en esta mesa. Ojalá pudiera tener aquí a Jorge y a Carmen también, pero vamos a hacerlo con Iván, que acaba de sacar este libro de Mentis, que lo acaba de presentar hace unas semanas nomás, y que bueno, debe haber llevado una especie de soplo de frescura a la gente cuando lo lee. Cierto. ¿Por cómo es que surge este personaje de Mentis con esos ojos que se parecen un poco a, digamos, a este logo que tiene Perú, ¿no? Ese logo de Perú el tiene logo de también Perú, el justo círculo coincidimos, un sí. poco mal hecho, pero no Sí. sé, debe ser por algo que está así, ¿no? Así Y que es. dice como si esto Perú, ¿no? Sí, sí, coincide, ¿no? En realidad, los ojos en forma de espiral vienen de un garabato que hizo mi hermano hace muchos años, en los que hablaba acerca de una historieta, ¿no? En esa historieta hizo unos ojos de pionono representando una escena pues espantosa, diciendo no, y me encantaron porque reflejaba todo ese momento de estar desencajado, de no representar a una persona que esté en su sitio. Entonces, se me ocurrió de pronto dibujar a Dementis para galantear a una chica, ¿no? Para conquistar a una chica, a la que le puse el nombre de Espléndida. Resulta que para mí la mejor manera de presentarme ante esta chica era proponerme como un hombre desencajado, tímido, que no sabía cómo acercarse a ella, y de esa manera cubrir mi propio perfeccionismo, ¿no? Yo perfecto no podía fallar, entonces me presentaba falible ante Espléndida. Pero a Y mí me parece que hay algo en este Mentis que se aparta de lo que es ¿cómo es esto? El Homo sapiens, ¿no? Porque este viene a ser un Homo diferente, ¿no? sí, Un homo demens creo que es, sí, ¿no? Me parece porque he estado observando de que el Homo sapiens tiene una dentadura así derechita, perfecta, bonita, ¿no? Pero este Homo demens tiene una, tiene una dentadura chistosa, ¿no? así es. La verdad es que tú te has reído mucho con él, pobrecito. Sí, has acertado. Eso creo que es el núcleo de todo mi trabajo, es que en ningún momento yo dejé de sonreír haciendo Dementis. Te divertía. Cada trazo, inclusive cuando agarraba el tajador, acá tenía Dementis, agarraba el tajador y no dejaba de mirarlo y sonreía porque me generaba una fascinación, me hipnotizaba Dementis, me regalaba alegría, ¿no? Entonces yo pienso que eso es un poco lo que quiero también para quien lo está leyendo. O sea, quiero que reflexione sobre problemas muy serios de la vida, cosas muy dolorosas, muy tristes, como lo es la enfermedad, la muerte, el sentido de la vida, que no siempre es felicidad, ya, pero quiero que lo haga sonriendo como yo lo hacía. Algo así, es como no tenemos por qué quitar la profundidad ni la reflexión de la risa, ¿no? De la capacidad para sonreír.
eso. Y quién sabe pasar sobre los contratiempos, ¿no? Porque sabes que si estuviéramos, digamos, con ira, digamos, con resentimiento, sí, expresando una serie de cosas que son negativas, ¿no? Sería atroz, ¿no? Yo Sí, creo que realmente lo que uno debe anteponer es una sonrisa y, bueno, se pasó un mal momento y se acabó, ¿no? así Se es. terminó. Hasta pienso que antropológicamente la risa en un principio era no lo que representa ahorita, ¿no? Sino más bien una descarga de energía muy fuerte. En los animales esa escena de sonrisa es agresión. En los humanos cambia completamente la construcción de la realidad a tal punto de que la risa es un elemento de decirle al otro, oye, no soy tu enemigo, oye, las cosas están bien, me caes bien, oye, después de todo las cosas no están tan mal. Y es tranquilizante, ¿no? Yo pienso que sí. Además, cuando se sonríe o cuando se ríe, me parece que uno se siente libre de las otras cosas, ¿no? Libre de los problemas, de los contratiempos, ¿no? De las preocupaciones. Una de las cosas más importantes dentro de nuestro trabajo en terapia es aprender a reírnos de nosotros mismos. Ya estamos muy interesados a veces en el ropaje del personaje que representamos ante los demás. Tenemos que estar a veces muy serios y muy adultos, y eso es bueno, pero también hay que reconocer que en el fondo somos personas que no lo entendemos todo, que también tenemos miedos. Somos psicólogos y psicoterapeutas, pero también tenemos momentos de debilidad, de contradicción, de miedo. Y pienso que eso es importante retomarlo, aceptarlo como parte de nosotros, ¿no? Que nuestra historia no es perfecta. Y justamente lo lindo de esa historia es que uno le puede ir pintando cosas nuevas, le puede ir dibujando otros errores más, pero con gusto. Es decir, entender un poco nuestra propia vida como momentos de grandeza y momentos de mediocridad también, momentos en los que no tenemos el control de la realidad. Y creo que una de las cosas que nos ayuda a entender esto es el sentido del humor, esa capacidad que tenemos para poder perdonarnos, darnos un momento en el que podemos decir, oye, después de todo yo no era el hombre perfecto, yo no era ese que tenía que tenerlo todo, sino que también podía ser ese hombre falible y que se ríe a pesar de todo. En eso está su victoria, en su capacidad para poder sonreír al final. Soy un poco providencialista en ese sentido. Creo mucho en la importancia de la convicción, del principio, y también creo en Dios, que es importante saber que estamos dibujados. Creo que esa es mi reflexión fundamental, haber reconocido, haber intuido mi singularidad, haber intuido la singularidad del otro, que su historia es importante, así como mi historia es importante. Cada página de mi vida es importante y ha tenido alguien atrás que le ha estado viendo. Por eso pienso de que entender el mundo con Dios es parte de una psicología también. No estamos quitando los valores, los principios, la moral, ¿ya? Y sometiéndola a una teoría psicológica pragmatista o que cree solo en la ciencia, ¿no? Sino que pienso que el hombre es demasiado complejo como para reducirlo o someterlo a solo ciencia. Y pienso que aquí yo intervengo con la reflexión humorística, es decir, con un elemento muy humano, que es la capacidad que tenemos para distanciarnos de nosotros mismos. Y en eso justo consiste la risa. Eso. Tú has comenzado con Dementis, solamente con esos circulitos que son los ojos. Después de eso has ido avanzando un poquito más para hacerlo mirar y ya le has puesto medio cuerpo. Y después lo pusiste a caminar, ¿no es cierto? Sí. Y después le has dado un amigo que es ese gatito, Sí, que viene a ser como una especie de Pepe Grillo de 4 patas. así es. Claro que Sí. no pues el grillo tiene 2 patitas, ¿no? Ajá, bueno, no sé, yo no. No sé en ese momento tampoco, Estamos pero un de poco- hecho que este gato sí tiene 4 patas Ya, y ya. tiene ojos verdes como los tuyos. Oh. Hay una proyección ahí seguro a nivel inconsciente, ¿no? Con el De la gato. abuela, ¿no? De la abuela o la bisabuela, ¿cómo era la cosa? Es la abuela.
La La abuela abuela, se había ¿no? casado con... No, la bisabuela se había casado con un español y de ahí salió mi abuela, que tenía ojos claros. Y en realidad lo de los ojos de los gatos para mí eran impresionantes porque los conocí desde que eran criaturitas. O sea, en casa tenemos muchos gatos y muchos de ellos eran chiquititos. Y los gatos chiquitos eran como unos ojos sorprendidos, ¿no? Y eso siempre me llamó la atención y me pareció interesante la analogía porque los gatos son sujetos muy serios, Indiferentes. indiferentes, pero al mismo tiempo tienen cara de asustado, según yo, ¿no? Entonces, me gustó eso como una analogía al humano, ¿no? Que a veces es pomposo, indiferente, pero en el fondo es un sujeto que está mirando el mundo con sorpresa, ¿no? Me gustaría Sí, que cuentes al público, sí, así como si estuvieras contando, sí. sí, es un privilegio, por supuesto, Ujú, como si estuviera contando a un niño ujú, todo lo que está haciendo Dementis, ujú. desde que adquiere ya una personalidad y ya se pone sobre dos pies y Sí, comienza a caminar y sí. les demuestra a los sapiens de que él también tiene lo Ujú, suyo, ¿no? Y así es. que les deje el espacio a ellos Ujú, para que ellos se vayan, que él sigue feliz con su individualidad, ¿no? así es. Obligada, por cierto, porque no es que él lo quiera, ¿no? Así es. Obligada porque los otros se consideran perfectos, como dices, Así ¿no es es. cierto? Sí, por ahí va la cosa. En este caso, la parte prehistórica yo la invento, es decir, yo le invento una prehistoria de Mentis, pero de Mentis no está contento con la prehistoria, no está contento con el hecho de que yo le ponga un nombre, que le ponga estudios, ya que diga dónde viajó, dónde estuvo. Él dice, cuando está en ese proceso de ser dibujo a humano, él dice, oye, alguien me ha dibujado y yo creo que detrás, al otro lado del papel, hay alguien, hay un dibujante. Nadie le cree en el mundo de los cuentos a Dementis, ya, porque allá hay filósofos dibujo que le niegan su existencia. Es decir, no hay nada detrás del papel, le dicen. Todo es papel y tinta. Acéptalo, Dementis. Dementis es muy terco, porque él huele la tinta y se sabe diferente de la otra parte del papel. Entonces, esa intuición es la que lo va a acompañar a través de toda su historia, como un rebelde, como un sujeto que no se dejó llevar por las presiones, por los convencionalismos, sino que se dio cuenta que es dibujado y cuando sale al mundo de la realidad a la cual yo le invito, Dementis lo primero que puede hacer es quedarse impresionado por unos ojos, los ojos de Espléndida. Es decir, para un sujeto que ve las cosas siempre de nuevo, lo primero que le queda es enamorarse. O sea, mirar las cosas siempre de nuevo, tener capacidad para amar. Creo que en eso está la dinámica del amor, en la capacidad de poder ver al otro siempre de nuevo. Nunca cansa. ¿Ya? Entonces, cuando Dementis observa el mundo, lo ve al principio con mucha frialdad, porque yo solo le había regalado un cerebro, pero me había olvidado de regalarle un corazón. Y era el corazón el que le daba la capacidad para enloquecer. Justamente allí sus ojos adquirieron la forma de pionono, es decir, un alimento dulce, un alimento que es muy rico, al menos para mí es muy rico, ¿ya? Y representaba la dulzura y la ternura con la cual él podía apreciar el mundo y nosotros, los acostumbrados, no. ¿Ya? Entonces, para mí, Dementis es un sujeto singular en la medida que aprende el mundo, lo coge y lo primero que coge del mundo es lo mejor de él, es decir, la capacidad de poder enamorarse de alguien, de amarle. Y pienso que por allí comienza la trama de Dementiana en un proceso de querer decirle a la chica que la quería, que de mil maneras, ¿no? A través de personajes como Marcel Marceau o Cyrano de Bergerac, que son sujetos muy expresivos, ¿ya? Uno a nivel del verbo y el otro a nivel del silencio. Creo que eso no es gratuito. Es decir, mi propia timidez me llevó a recuperar algunos elementos de la historia, en este caso coincidentemente franceses, ya que comenzaron a hablar por mí, ya, a representar un poco mi idealismo, porque este libro lo escribí en realidad cuando tenía 19 años. Estaba todavía muy joven.
Ya, y posteriormente yo lo he rehecho a Dementis, recientemente. Le he hecho nuevos dibujos, lo he adaptado a mi mentalidad y ahorita está mucho más acabado por eso. Continuando la historia, en realidad son 4 capítulos. El primer capítulo es el origen, cuando yo creo a Dementis, cuando lo hago partícipe de la realidad y se queda impresionado. La segunda escena, el capítulo 2, son 4 cartas que le escribí yo a Espléndida, la chica real, que era una estudiante de psicología del 9º ciclo de la San Martín. Una chica que me impresionó y fue la que recibió las cartas, pero ella nunca tuvo... No lo contestó. Ella no contestó ninguna carta, ¿no? Pero eso fue para mí muy decepcionante, estuve muy triste durante un año y para eso me fui donde mi director espiritual, el padre Ignacio Mubiro, a quien le dedico el libro, y él me dice, oye, yo no creo que sea suficiente quedarte deprimido en tu cuarto remendando tu corazón, sino más bien, ¿por qué no regalas esto al mundo? ¿Por qué no haces un poco de catarsis, ¿no? Escribiéndole al mundo sobre esto? Porque tienes una manera de decirle a Espléndida que la quieres y lo haces de 1000 maneras. Y yo creo que en eso consiste la virtud de tu nuevo dibujo. Y eso me alegró y me dediqué a escribir a Dementis como un cuento, como una historia, como un relato novelesco. Y finalmente pues hice una primera versión del Dementis que figura en la parte de atrás del libro. En la última página aparecen algunos dibujos del Dementis inicial en el año 1994 más o menos, en la siguiente. Sí, ahí está. Aquí está. El Dementis inicial es mucho más inocente, los trazos no pretenden ser bonitos, salieron tal cual. Reflejan justamente la escena real de Dementis, que era despreocupado por su imagen, ya totalmente entregado a lo que hacía, ya, y sus personajes, y mimético, un personaje empático y al mismo tiempo que se podía representar en otros personajes, o sea, Freud o Cyrano de Bergerac, ya eran elementos muy fáciles, ¿no? Sino Gandhi, ¿no? O sea, se encuentra con Gandhi y se pone igualito que Gandhi, ¿no? O sea, esa capacidad mimética que yo también la tengo, la proyecté en Dementis, ¿no? Que para mí es un poco del humor, ¿no? Esa capacidad de poder ponerte como el otro, imitarle y hacerlo partícipe de tu vida. Yo creo que es eso, ¿no? Ah, no se ríe de él. No se ríe de él, se ríe con él. Ah, ya. Así es, nunca se ríe de algo que al otro le falta, sino de algo a que el otro le sobra. Es un poquito la temática del humor, a diferencia de la burla o la ironía, ¿no? Ajá. Así es. De un buen humor, digamos. Así es, de un sentido del humor. Ya, entonces ya pasamos de Espléndida y ahora nos metemos en qué otro capítulo. Ahí está. Justamente Dementis estaba enamorado de Espléndida, Espléndida no lo acepta y el capítulo 3 consiste en la pregunta. Es decir, Dementis se vuelve filósofo, estudia mucho, conoce a personajes muy importantes y se va muy triste camino a una ciudad ficticia que se llama Ducharmé, en alusión al hecho de que para mí la ducha es una de las cosas más lindas que puede existir en el mundo, porque uno se siente muy fresco después de salir de ella y huele rico. Es que yo cuando era niño no tenía ducha y por eso para mí es como un monumento a la ducha, la ciudad de Ducharmé, que era un lugar muy hermoso porque se podía llegar a ella solo a través de un camino lluvioso y con aromas de jabón, ¿no? Que era justamente la escena que más me recordaba a mi niñez cuando podía lavarme en una tina con jabón y oler ese aroma de limón del jabón y me daba limpio, tranquilidad. ¿no? Y de Tal vez limpio, sí, que de vez en cuando lo podía hacer. Entonces esa escena de Ducharmé es importante como una escena de purificación también, es decir, oye, mi dolor, esa vergüenza de haberme visto un poco rechazado, yo creyéndome más capaz de enamorarla. Entonces usaba una ciudad ficticia a la cual fue Dementis a reflexionar y allí comprendió en 2 días la importancia del hecho de haber amado. Es decir, lo importante no era haber logrado la respuesta positiva de Espléndida, sino
el haber querido con todo su corazón. ¿Y ¿No? Espléndida es la única mujer que hay aquí en el libro, Espléndida, o Sí. hay, o surge alguna otra, no? No, Espléndida es la única, pero en su reflexión filosófica, gracias por la intervención, o sea, en su reflexión filosófica de Menti se da cuenta de que Espléndida finalmente no era alguien en particular, sino que reconoce que Espléndida era ese mundo al cual él había sido invitado, ¿ya? Y en el cual él se sentía muy singular porque podía experimentarlo de una manera muy distinta. Es decir, un dibujo valora mucho más cuando se lo saca a la realidad que un ser humano que ya está acostumbrado a hacerlo. Es un dibujo que ve tridimensionalmente, es un dibujo que valora el hecho de poder ver a colores, es un dibujo que valora el hecho de poder estar con otro ser humano tridimensional. Ya, esa capacidad de creer, somos sujetos que no conocen mucho más allá y que intuyen a Dios, y Él sabe de eso porque Él también intuyó a su dibujante. Entonces, ese ser especial de Dementis es el que un poco se refuerza en la escena filosófica, es decir, el sujeto que se encuentra con la vida y aprende a dar lo mejor de sí, como él cuando lo hacía con Espléndida. Cuando lo hacía con Espléndida era con sus cartas, con todo su corazón, pero era solo Espléndida. Después se dio cuenta que Espléndida era la vida y Espléndida significaba serle fiel a la vida, ser leal con la vida, aunque la vida no siempre te trate bien, aunque la vida no te responda bien, aunque a veces uno tenga que perder al ser querido o la edad avanzada hace que uno también diga, oye, me estoy muriendo, la enfermedad, la muerte, la renuncia, esa capacidad es como una gran oportunidad para poder amar hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué hace después Sí. Neventis, después de que ya, bueno, Sí, digamos, de filósofa. renunció, ¿no? Sí, Renunció. filósofa y tuvo un sueño. Dementis es muy dormilón, al igual que su creador. Entonces tuvo un sueño en el cual se dio cuenta de que los niños gobernaban al mundo. Y esto es un poco análogo a la escena del Principito, que tuvo mucha influencia en mí de niño. Entonces, el Principito, perdón, en este caso el Dementis, lo que hace es encontrarse con un mundo de niños que gobernaban al planeta Tierra y los adultos eran como los pequeños, es decir, los que se creían sus historias. Más bien los niños eran los únicos que jugaban a ser importantes, eran los únicos que querían ser fuertes, pero se daban cuenta antes de acostarse de que era solamente su juego. Los adultos no. Pensaban que ser fuertes e importantes era su rol principal en la vida. Hasta morían importantes, cosa que los niños no. Siempre morían despreocupados, mirando la cola de su gato, jugando con una lámpara, pero nunca se quedaron más impresionados por otra cosa que por todo, cosa que el adulto estaba impresionado consigo mismo. Entonces ahí se dio cuenta de que el mundo era al revés, que los adultos terminaban siendo cada vez más pequeños hasta que se volvían chiquititos. Y en esa pequeñez descubría el sentido de la vida. Es decir, en la escena inicial en la que tú ves el mundo por primera vez y lo puedes llegar a ver creyendo, confiado, como lo hace un niño de padres ateos en las manos de Dios. Esa escena de Dios es para mí muy impresionante. Psicológicamente es muy importante. Entonces allí pasamos a la escena de la respuesta, que es cuando Dementis ya lo dibujo viejo, lo dibujo acabado, y le invito a morir. Y en la muerte de Dementis se encuentra el último diálogo, que para mí es como un sacramento, el sacramento final, que es ese inclinarte ante la voluntad total del otro que sabes te ama, ¿no? Y se llama muerte. O sea, la escena en la que Dementis descubre que ya no va a volver al mundo de los cuentos, ya no va a ser dibujo, sino que va a ser parte de otro dibujante más importante, ¿no? Me enseña de que no tenga miedo, ¿no? Porque más allá también me espera un dibujante.
Bueno, qué pena, qué pena que lo mate San Dementis, pero yo creo que, y además qué pena también de que ustedes hayan escuchado el final, ¿no? Te has debido quedar ahí nomás, pero bueno, Hay más, de hay veras más. que a mí me ha deleitado enormemente todo lo que ha dicho Iván Maurial, y agradecemos su presencia, agradecemos toda esa facilidad para decir cosas tan importantes, para acercarnos a Dios seguramente también. Así es. Y bueno, gracias también a ustedes por escucharnos y gracias a todos, gracias al equipo de Paz Televisión y bueno, será hasta la próxima. Pax Televisión presentó Huellas del Tiempo.